¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Bien, gente, aquí otra vez, saludos. Muy bien, esperamos que estén de lo mejor, señores. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video si les gusta nuestra opinión. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar una banda de Grecia llamada Septic Flesh, señores. Septic Flesh, una banda que toca death metal, combinado con algo de metal sinfónico, con algo de doom metal, que suena bastante interesante. Vientos, encontramos un video con la letra del canal del señor Carlos M. Vientos, por subirla con subtítulos para saber qué dice la canción. Si quieren ir a ver con más claridad lo que dice, porque aquí se ve un tanto chiquito, váyanse al canal de Carlos M. y ven el video, que está chido. Bueno, pues trae la letra, ¿no? Trae la letra, porque si no hay video oficial, sí, no hay video de la banda oficial, pero bueno, es una ventaja que tenga la letra, porque así ya uno dice, está padre, ¿no? Lo que dice. Te das una idea de lo que dice. Así es, vamos a escuchar a Septic Flesh. ¿Sabes cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Lovecraft Dead. Lovecraft Dead. Que quiero pensar que tiene muchas referencias a Howard Philip Lovecraft, ¿no? Puede ser, vamos a ver si es cierto. Y ahorita regresamos, señores, vamos a escucharla. A ver qué tal. Esto es Septic Flesh. Así, Lovecraft Dead. Pues ahí está, ¿no? Entran duro. El que susurra en la oscuridad, así se llama un libro de Lovecraft. Pues sí, mucha referencia. Ahí está, Lovecraft. Está. Esos coritos me gustan. Son muy tétricos, ¿no? Sí, está se escucha bien la parte de metal sinfónico, bastante bien. Está Cthulhu en el fondo. Pues un total homenaje, ¿no? Tal cual. Parte de las imágenes del video están locochonas. Cthulhu. En el fondo se escuchan unas cuerdas muy cinematográficas. Sí. Como de película de esas de suspenso y terror a la vez. Órale, está padre que le puso ahí una súper breve descripción, ¿no? De quién era Lovecraft. No, y alrededor de todo el mundo tiene fanáticos, ¿no? Sí. Su fuerte eran los cuentos de terror, ¿no? Aunque hay muchos más, pero bueno, él es uno de los más famosos, ¿no?
Al parecer ya es el final, ahí se oye ya más fuerte todo. Ah, era excelente. Esa que al final era como una campana, ¿no? Sí, no, pues es una campanita. Bueno, una campana, porque se oye de esas, pum, de iglesia, una campana de iglesia. Exactamente, las que usan para el llamado de los feligreses. Así es, fue Septic Flesh. Septic Flesh. Con Lovecraft Dead. ¿Cómo puede ser la muerte de Lovecraft? Ajá, sí. ¿Cómo ves, Adán? ¿Qué opinas? Bastante rudo desde el principio, ¿no? Está ruda. Y sí suena a lo que describen, que tocan doom metal, metal sinfónico, y decías muy bien la parte donde entran las cuerdas, como los violines. Sí, y suena muy cinematográfico. Sí, bien podría ser el soundtrack de alguna película de terror, suena de suspenso. bastante bien. Eso me gustó mucho, que le metieran ese elemento de las cuerdas. Porque sí, le cambia todo. Sí. Cambia todo. Entonces a mí me fascina que metan cosas muy sorpresivas. Y aparte se oye más fino. La verdad se escucha más fino con esas cuerdas, Adán. Sí, se escucha más fino y se escucha muy diferente a otras cosas que ya hemos escuchado aquí. Ajá. Porque, bueno, haciendo memoria no recuerdo alguna otra canción que hayamos escuchado que pueda ser el soundtrack de alguna película. Sí, no. Está bastante interesante. El doble bombo, ¿no? Va machacando toda la canción. Sí, el doble bombo ese nunca para. Eso también es un detalle, que a pesar de que el doble bombo va fuerte, no tiene ese ataque que tienen otras canciones de black o de death metal, ¿no? Que es muy, ¿cómo podría decirse? Muy invasivo. Pero también no quiere decir que por invasivo sea malo. Sí, no. Pero aquí yo lo noto un tanto más sutil, de tal forma que deja que, les digo, ese adorno de cuerdas o violines que se oyen en el fondo se escuchen claramente. Ya después vienen las guitarras y todo se combina muy bien. Eso me gustó a mí. Suena bastante interesante. Pues, del lado de la música, del lado de la letra, pues es un obvio tributo a Lovecraft. Porque 100%. Da referencia de varias de sus obras. Ajá. Habla allí del Necronomicon. Habla ahí del el libro que dijo que susurra. Bueno, no me acuerdo cómo dijo, pero así es. Ahí hay muchas referencias. Habla de Cthulhu. Habla de que Lovecraft nunca va a descansar en paz, ¿no? Por todo eso que creó. Por escribir cosas tan terroríficas. Y sí, es digamos que esto sí es un poco más para un cierto sector que conoce la obra de Lovecraft. Así es, y para quien no la conoce, pues está excelente, porque está padre que el chico que editó el video ponga una ligera información para que vean quién es Lovecraft, ¿no? Y a los que les gusta, pues, todos los cuentos oscuros, de terror, de horror, suspenso, pues se adentren, ¿no? Les digo, es uno de los más famosos, Lovecraft. Hay muchos más, pero bueno, él es el que escribió cosas más un tanto interesantes. Sí, hay muchos. Los que más sobresalen históricamente, pues es Lovecraft y Edgar Allan Poe. Ellos son como que los que llevan la bandera, ¿no? Así es. De lo que es el... Pues como todo, ¿no? Como todo, hay personas que abren las puertas para que otros escritores del mismo tipo vengan. Y en este caso son ellos, pero pues le dieron la vuelta al cielo, ¿no? Sí. Porque realmente pues sus libros siguen ahí, o sea, la mayoría de los lectores conocen por lo menos un cuento de Lovecraft. Sí, han trascendido, ¿no? Y hicieron grandes obras que se quedaron ahí para que uno las siga disfrutando. Así es. Bueno, el que guste de ese tipo de lectura. Y sí, bastante bien acompañado. Sí es esa canción, sí es como un soundtrack de la obra de Lovecraft. Sí, así es, como un resumen de su vida, ¿no? Está bastante bien. Bueno, no tanto de su vida, más de sus obras. Es como un resumen de sus obras en una canción que a mí me gustó mucho. Desde el principio se va, y a pesar de que es un tanto parejita, le repito, los elementos que meten conforme pasan los compases, eso lo hace entretenida. Si no hubieran metido esos elementos, hubiera sido un tanto más pesada, ¿no? De hecho, a mí me hubiera gustado que hubiera un cambio en la voz.
sin embargo no lo hubo. No suena mal, pero sí me hubiera gustado que la voz le diera un poco más de variedad pues a toda la música en conjunto, ¿no? Así es. No, y aparte, si notaste la voz, como que sí la editaron de tal forma que se escuche más oscura, como más diabólica, o no sé cómo quieras decirle tú. Sí, específicamente, digo, no hemos escuchado otras canciones, ¿no? Para saber si así es siempre, pero sí él tiene ese toque que hasta te puede generar miedo. Así porque es. sí está así como que... así. Sí, es que por momentos la voz se oye como hasta triple, como se oye una aguda, una grave, una media, de repente nada más se oye la principal. Eso está padre, porque realmente también yo creo es lo que buscaba la banda al hacerle este tributo a Lovecraft, ¿no? Meter ese tipo como de suspenso en la voz, que realmente es lo que uno pone mucha atención por lo que va diciendo, por cómo se va interpretando durante la canción. Pero bueno, es muy bien, a mí me parece perfecto que le hagan tributo a escritores con música. Creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor, que le hagan una canción de su obra. De pues por sí ya está su obra ahí en el mundo, y ahora que le hagan una canción, pues... Sí, hacen muy buenas referencias a la obra de Lovecraft, bastante bien. Y por ejemplo, ¿no? Si no conoces toda la obra y nada más conoces algunas cosas, pues te invita a buscar, ¿no? A qué hacía referencia ahí, y vas y buscas a la obra de Lovecraft para complementar. Está bastante bien, me gustó a mí también mucho, esta banda de death metal combinada con doom metal y esas partes sinfónicas, ensambla todo muy bien, suena muy atractivo. Sí, suena muy bien, y quiero repetir el canal de... Aquí está, Carlos M. Si él editó el video, está excelente que le haya puesto una información y pues que haya traducido la letra. Eso es, aunque no lo parezca, también es un trabajo. No, y aparte lo acompañó también con imágenes de Lovecraft y de sus obras también. Sí. Las imágenes están bastante, ¿cómo podría decirse? Unas están aterradoras, pero otras están como muy... fantásticas, ¿no? Sí, son como que más del lado de la ciencia ficción. Que me recordaron también a la obra de Giger, Alien. Sí, bastante. Me recordaron a eso, pero bueno, no desentonan, ¿no? No desentona para nada, digo, al final se vuelve entretenido, porque muchas veces no encontramos las canciones ni con subtítulos, ni el video, entonces tenemos que estar viendo, ¿no? De un lado para otro. Entonces él sí hizo un muy buen trabajo, porque... Sí, les digo, sí cuesta trabajo. Nosotros últimamente hemos estado traduciendo las letras, bueno, de lo que hablamos aquí en los videos, para que pueda verlo gente que habla en inglés o que entiende el inglés, y realmente pues sí cuesta trabajo. Sí te lleva horas estar ahí paso a paso, ¿no? Tratando de... Corrigiendo haciendo la traducción. Y haciendo traducción, porque pues hay muchas palabras que no están en inglés. Y luego, aparte de hacer la traducción, pues corregir la traducción. Para que se pueda interpretar bien lo que decimos, ¿no? Los mexicanismos que a veces utilizamos se puedan entender en otros países, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Ahí si alguien quiere ver en inglés también, ahí póngale subtítulos, ya salen, y así estaremos, ¿no, Adán? Así, ahí haciéndole a todas. ¿Algo más que quieras agregar, Adán, de Septic Flesh? Pues yo ni idea, ¿no? De que en Grecia podría salir una banda como esta. Muy bien, ¿no? Bastante bien. No, pues son las sorpresas, porque finalmente hay muchas bandas de países que uno pues no piensa que hay, ¿no? Y ya cuando te adentras más en el mundo de cualquier tipo de música, te va saliendo de todo, señores. De todo va saliendo. A mí me gustó Septic Flesh con esta canción. Vamos a escuchar más canciones de ellos, a ver qué tal. Y pues no imagino que hacían de ser, no creo que de una u otra baje su calidad. Pues sí, deben de seguir en su línea, ¿no? De música. Y ellos, como agregado, pues desde 1990 no están dándole al ya casi 30 años, casi 30 años, señores, le hemos dicho que no es fácil. No es fácil aguantar. Y bueno, no sé también si ya han hecho cambios, ¿no? Por lo regular, conforme pasa el tiempo, van haciendo cambios, van metiendo nuevos elementos a la banda. Sí, ya han hecho algunos cambios. De hecho, pararon en el 2003. Pararon 4 años, regresaron en el 2007. Pero bueno, se toma desde el 1990, ¿no? Sí, digo, finalmente ahí andan moviditos de alguna manera, porque cuando pasan esos años como que sí
uno se olvida, ¿no? Ujú. Pero lo bueno es que regresan a veces mejor y eso Sí. es lo que vale la pena, señores. A veces esa pausa es por cansancio, ¿no? O porque Sí. las ideas no fluyen como a veces el artista quiere. Así es. Entonces se toman esas pausas. Entonces fueron, ¿qué? 4 años lo de que El se tardan receso. lo que se tarda en hacer un disco. Ajá. Entonces, pues bien, o sea, suenan bastante bien, eso es innegable, ¿no? Dejando de lado si pararon o no pararon, está muy bien lo que hace Septic Flesh. Así es, señores. Les mandamos un saludote a nuestros amigos de Grecia, Ujú. nuestros amigos griegos, los apreciamos, aunque no los conozcamos en persona, pero igual tienen una cultura enorme. Sí. Vámonos, Adán, muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo, déjenos sus likes, sus comentarios, compartan nuestro video si les gusta, y ahí la vemos, señores. Vientos, Adán, cuídate. Vámonos. Adiós.